noche en desvelo, my baby. No piensas en mí, en las noches y en los días, en las veces que decías que nunca te pasa y yo. Fue Tito quien decidió que Yugoslavia no sería gobernada desde Moscú, sino desde su capital, emplazada junto al Danubio Azul, Belgrado, donde se han iniciado grandes cambios. Todavía a la Unión Soviética dentro de Yugoslavia. Tito fue tan poco escrupuloso como lo había sido Stalin. Tito era visto como un David que luchaba contra Goliat, Stalin. Pero en Yugoslavia, Tito era Goliat. Yugoslavia tenía su propio gulag en las áridas islas del Adriático, a donde eran enviados muchos comunistas. Mientras Stalin consideraba si había hecho lo correcto al tratar de poner a Tito en su lugar, Tito se divertía con el juego político. Decidió hacerle una visita a un país de Occidente que también era un enemigo conocido. noticia especial, llega Tito. El buque Galev trae al mariscal Tito, presidente comunista de Yugoslavia, quien ha venido a visitar Londres. El Galev no puede navegar río arriba, así que hace su última parada en el puerto para dejar bajar al prestigioso visitante. A pesar de haber sido retrasado por la neblina, el sol brilla sobre Londres cuando el mariscal Tito ve la ciudad por primera vez. Pasa a la Torre de los Ingleses y se dirige hacia Westminster. A la sombra del Parlamento, la lancha se acerca al muelle. Los espectadores han sido alejados para que el mariscal pueda saludar al duque de Edimburgo, al señor Churchill y al secretario de Relaciones Exteriores, Sir Anthony Eden, que acaba de regresar de los Estados Unidos. El almirante Sir Roger McGriddle está entre las personas distinguidas que le dan la bienvenida a Gran Bretaña. Quiero asegurarle al pueblo de Gran Bretaña que el pueblo de Yugoslavia es su amigo y aliado, porque tenemos las mismas metas que el poderoso pueblo de Gran Bretaña. El duque de Edimburgo y el primer ministro acompañan al mariscal hasta la escalera del muelle, donde se despliega la Guardia Naval de Honor. Se han tomado estrictas medidas de seguridad para proteger al mariscal y solo se permiten a algunos espectadores. Miles de yugoslavos han sido investigados por Scotland Yard y mantienen vigilados a varios que se oponen a la visita del mariscal Tito. Esta es la primera vez que el mariscal abandona su país desde que se distanció de la Rusia comunista, y el servicio secreto del Departamento de Estado ha pedido la colaboración del MI5. El duque lleva el uniforme de almirante para esta ocasión especial. Habiendo terminado la inspección, el mariscal se prepara para una reunión corta con el señor Churchill. En el momento en que el mariscal entra en el vehículo blindado, explota una pequeña bomba a 40 metros de él. Se eleva una nube de humo, pero no hay heridos, y el convoy se dirige hacia Downing Street. Ningún espectador, excepto los periodistas y los camarógrafos, pueden acercarse a Downing Street cuando llega el mariscal. Ni siquiera se sabe dónde está la casa de campo donde se hospedará el mariscal Tito. Pero adentro del número 10 de Downing Street, el presidente yugoslavo se relaja en compañía del primer ministro. No se nos ha dicho que discutirá el mariscal con el gobierno británico, pero sospechamos que Tito pedirá tres cosas: más ayuda financiera de Occidente, más armamento, en especial aviones, y una reunión con el gobierno italiano para discutir el tema de Trieste. Más tarde, el mariscal, acompañado una vez más por sus guardaespaldas, va desde Downing Street hasta Whitehall. El señor Churchill recorre el trayecto a pie. En Whitehall, una enorme ofrenda con las palabras «El presidente de la República Federal Popular de Yugoslavia» es colocada por el mariscal al pie del monumento en honor a los caídos en las guerras mundiales.
Se termina la breve ceremonia y el mariscal Tito se despide de las cabezas de Estado. Las políticas de nuestras naciones pueden ser dispares, pero nos conviene a ambos trabajar juntos y Gran Bretaña le da una cálida bienvenida al presidente de Yugoslavia, Tito. Era muy astuto, muy inteligente, sabía cómo manejar cualquier situación y se hizo amigo de nosotros y de los rusos. Mientras Tito estaba en Londres, se corrió la noticia de que Stalin había muerto. Los nuevos líderes de Moscú, Khrushchev y Bulganin, estaban ansiosos por reparar la relación con Tito. Tito los invitó a su casa de verano para mostrarles su nuevo estilo de vida y sus posesiones materiales. En su opinión, el proletariado había ganado la lucha de clases y él era su representante. Por esa razón, tenía derecho a disfrutar los mismos lujos y privilegios que la realeza de antaño. Los líderes rusos quedaron impresionados, y esas reuniones repararon las relaciones que se rompieron con Stalin. A pesar de ello, los políticos de Occidente siguieron apoyando a Tito. Tito sabía que la mayor amenaza a su poder radicaba en Oriente, no en Occidente. El mariscal Tito sabía que la Unión Soviética acabaría por intervenir si consideraba que Yugoslavia había quedado totalmente fuera de su control político. Por esa razón, en 1956 y 1968, durante la Revolución Húngara y la Primavera de Praga, Tito le aclaró a los líderes soviéticos que, en su opinión, Hungría y Checoslovaquia debían quedar dentro del Pacto de Varsovia. Y por supuesto, colaboró con la Unión Soviética al entregar al ejército IMRI y a otros líderes de la Revolución Húngara a la KGB. Poco tiempo después, Tito fue invitado a la Unión Soviética, donde sus líderes lo esperaban para concretar la nueva amistad. Hasta le permitieron ver el estudio de Stalin. Tito debió disfrutar la visita al despacho donde se había planeado su caída. Tito quedó en una posición ideal, pues se convirtió en amigo de Oriente y Occidente y usó su alianza con los dos superpoderes para su propio beneficio. De esta manera, convirtió a su pequeño país atrasado en una de las presencias internacionales más importantes de la época de la postguerra. Noticias de Estados Unidos. El mariscal Tito ha sido invitado al portaaviones Coral Sea en las aguas que separan a Yugoslavia y observa el despliegue de tácticas de combate aéreo. Tito, un líder comunista que resiste las órdenes rusas, observa la capacidad militar de los norteamericanos. La isla de Brioni, en el mar Adriático, parece un sitio encantadoramente pacífico y atractivo. Fue aquí donde se realizó la reciente reunión del presidente yugoslavo y el secretario de Estado americano. El señor Dulles y su esposa fueron atendidos por el presidente y la señora Tito. Las imágenes muestran la reunión. También se discutieron temas políticos, como el futuro de los estados de Europa Oriental, la alianza de los Balcanes y la tensión en el Medio Oriente. El presidente Tito le hace una visita corta al coronel Nasser en Cairo. En la estación central de Cairo, el presidente yugoslavo, mariscal Tito, es bienvenido por el coronel Nasser, primer ministro de Egipto. Con la tensión en el Medio Oriente, esta reunión adquiere gran importancia. El coronel Nasser le entrega una medalla al mariscal en el Palacio Presidencial. Los dos líderes se declaran en contra de una alianza con cualquiera de los dos superpoderes. Esta es una declaración importante, ya que muchas naciones pequeñas sueñan con lograr una posición neutral. El mariscal Tito, presidente comunista de Yugoslavia, llega a Nueva Delhi después de un viaje de 680 millas desde Bombay. El mariscal ha venido a reunirse con varios de los líderes de India para discutir una alianza entre los dos países. Junto al señor Nehru, primer ministro de la India, el mariscal Tito ha firmado una declaración que detalla la formación de un tercer bloque entre el este y el oeste. A pesar de negarlo, Tito, Nehru y Nasser formaron un tercer bloque que se convirtió en una espina para el Occidente, no solo por lo del Canal de Suez, sino también en las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas se convirtieron en una entidad antioccidental. Tito fue una de las primeras figuras políticas que se volvieron más famosas que su propio país. No era suficiente ser el líder carismático de una pequeña nación como Yugoslavia. Sin duda, la reputación internacional de Tito le dio credibilidad en las naciones del tercer mundo y le brindó una imagen monumental. Que algunos de esos líderes fueran tan corruptos como él no lo afectó en lo más mínimo. La mayoría de las naciones del tercer mundo se volvieron dictaduras y Tito se convirtió en una especie de modelo. Mostró cómo se podía gobernar a un país de forma totalitaria. No importaba si se era comunista o no. También mostró cómo se podía combinar una retórica antioccidental con ayuda financiera occidental. Supo usar los sentimientos de culpa occidentales y su sensación de responsabilidad para su propio beneficio político. Era necesario apoyar a Yugoslavia para alejar a la Unión Soviética y al Ejército Rojo del Adriático. En 1948, ese era el temor más grande de Occidente, que la Unión Soviética se expandiera hacia Europa Occidental. Por eso les convenía apoyar a Tito contra los soviéticos. Luego, Tito usó la inercia burocrática que decía, ya estuvimos brindando ayuda. ¿Por qué no continuar? Tito se benefició muchísimo con la Guerra Fría. Se mantuvo siempre neutral y fue ayudado por ambas partes. Recibió ayuda financiera y política de ambos bloques. Era un embustero, un artista. Hasta Camelot le abrió las puertas cuando los Kennedy cayeron en las garras del encanto de Tito. Era todo un actor. Tito fue un fraude, fue una figura muy animada. Combinaba los atributos de Goring con los de Robert Maxwell. A pesar de que las mujeres le interesaban sexualmente, Tito siempre parecía sentirse más cómodo con los hombres. Su pasatiempo favorito era la cacería, y todos los años los miembros del cuerpo diplomático de Belgrado debían presentarse con sus avíos de caza. Nunca se sabrá si estas reuniones alteraban las opiniones o las decisiones políticas tomadas por el mariscal. Pero Tito se volvió más viejo y testarudo, y estas cacerías se convirtieron en las únicas ocasiones en las que se le veía. También esto permitía a Tito usar sus uniformes de lujo, cosa que disfrutaba mucho. Era un hombre que amaba el uniforme. Tenía un gran número de ellos, que con el tiempo se volvieron más elaborados. El lujo era muy importante para él. En sus memorias, Churchill recuerda que Tito llegó a su primera reunión vistiendo un uniforme que le fue diseñado por los soviéticos, mientras que él llevaba un traje informal. A pesar de que Churchill lamentaba haber apoyado a Tito durante tantos años, en la vejez llegó a admirarlo. Tito era un embaucador brillante, un hombre que usó la retórica comunista para lograr lo que quería. En otras palabras, usó al comunismo como herramienta de su propio poder y de su propio ego. El logro más increíble de Tito fue diseñar una constitución para Yugoslavia que regiría después de su muerte. Una constitución que jamás funcionaría para demostrar que solo Tito podía preservar la unión en una región tan dispar. Llevaba una vida extraordinaria. Tenía un ego inmenso, pero cuando sus herederos trataron de cobrar algo, descubrieron que muy pocos objetos eran de su propiedad. Tito no solo no creó una dinastía, casi no tuvo familia. El nombre de Tito era suyo. Su esposa, sus hijos no tenían derecho a usar ese nombre. Ellos eran solo bros. Él era el único Tito. No habría sucesor, no habría un Tito segundo. Su intención era dejar su imagen grabada a fuego en la historia. Te he visto de ángel, sin ti yo no puedo, otra noche en desvelo, my baby.